el Zoom. La nota va a salir de esta instancia. Recién estaba pensando en cómo hacer porque en cardiovascular tenemos 2 preparados nada más, somos 9 personas. En sangre tenemos 1 solo y somos 9 personas. Y en vaso tenemos 3. En linfonódulo tenemos 3, ese más o menos me cierra la idea. Y los otros, la verdad que no sé qué voy a inventar como para que todos hablen. Pero bueno, yo les voy a estar subiendo al aula virtual una especie de PDF que solamente va a contar la organización y que después a mí me va a permitir dejar su aprobado ahí en el aula virtual. De cómo, ahí vino Rocío, de cómo nos vamos a organizar. Pero seguramente, por ejemplo, no sé, del linfonódulo, que es lo que más me cierra, de un solo preparado, va a haber 3 personas rindiendo un preparado, ponele, y cada una va a hablar de alguna parte particular y va a ir marcando las cosas histológicas. Y siempre nos enfocamos sobre todo la parte histológica y su función y un fundamento corto de lo que están viendo. No el libro Ross ni dilatarse mucho porque somos muchos y tenemos poco tiempo, tenemos 2 horas, pero esto en general se extiende cuando hablamos. Bueno, ya estamos todos. Ahora sí. Les comparto pantalla. Estos son los 3 preparados que tenemos hoy. No me estaría funcionando muy bien el coso de esto. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, se te escucha, Gretel. Perfecto. Bueno, vamos a ir del más fácil al más complicado. Vamos a dejar el hueso para lo último. Este preparado ya lo vimos varias veces. ¿Sí? Y ahora le agregamos, creo que la última parte, el último tejido que nos falta conocer para poder describirlo en su totalidad. Ya vieron absolutamente todo, incluso ya saben qué es esto que está acá. ¿Qué es? Lo voy a acercar. Claro. Miren. Tejido muscular. Tejido muscular. ¿Qué tipo? Esquelético. Estriado esquelético. Estriado, perfecto. ¿Sí? Siempre recuerden dar la clasificación completa. Así que esta parte, si bien no la vimos para el preparado de muscular, para la clase pasada, la estamos viendo ahora y ustedes eso ya lo pueden diagnosticar. Y hoy hacemos foco en esto. ¿Qué es esto que yo veo acá? Cartílago hialino. Cartílago hialino, ¿sí? Porque hay distintos tipos de cartílago, en este caso es cartílago hialino. ¿Y qué características tiene? ¿Quién me puede contar un poco? Yo lo voy a poner por acá. Tiene pericondrio. Tiene un pericondrio. ¿Qué vendría a ser el pericondrio? Como la capa más externa. Exactamente, ¿sí? Esto que está acá. Que nos recubre. Exacto, sí, eso. El pericondrio es una capa externa. Si tienen que decir el tejido que compone este pericondrio, ¿qué dicen? ¿De qué tipo de tejido es? La masa externa es fibrosa. La masa Sería externa un es... tejido denso laminar. Ojo con lo de... Denso y regular, ¿no? Denso y regular, sí, ojo con lo de laminar, porque laminar solamente está en la córnea. Que tenga disposición laminar, es laminar regular, significa que tiene esa transparencia que es única y característica de la córnea. Después en los tendones también hay cierta regularidad en la disposición de las fibras del tejido conectivo, pero nosotros no tenemos preparado, así que no nos metemos con eso. ¿Sí? Entonces es un tejido conectivo. Denso y regular. Denso y regular. Exactamente. Esa era la capa fibrosa, que sería esta la más externa.
Y después, Y después está la capa interna, que es la capa condrógena. ¿qué es la capa condrógena? ¿Y qué características tiene? Tiene las células condroprogenitoras Ajá, y dice que está ubicada entre la matriz conectiva y la cartilaginosa. Es la exactamente. parte donde empieza a generarse el cartílago. Exacto. De estas condroprogenitoras se dividen por mitosis y generan el cartílago. Más o menos, sería de donde dejo esta marca hasta por acá, que todavía los núcleos son medios aplanados, porque luego ya se vuelven células bien redondas y estos ya son condrocitos propiamente dichos, ¿sí? Más o menos. Entonces, de acá hasta acá, pericondrio fibroso, y este sector más cercano al cartílago propiamente dicho, pericondrio con la capa condroprogenitora. Y una vez que ya nos metemos bien adentro del preparado, aparece todo esto. ¿Qué es lo que se ve? Los condrocitos. Todos estos son condrocitos que están ¿en dónde? Están, ¿todo esto es un condrocito o qué pasa acá? Ahí ya no están divididos. Están encerrados en una laguna. Están adentro de una laguna, ¿sí? Exacto. Estoy tratando de mover esto. A ver si puedo. Creo que con esto. Eso de ahí sería la laguna. ¿Y cuál es el condrocito? Lo más basófilo, ¿Esto? el centro ese. Sí. Sí, exactamente. En general, Perdón, ¿soy la única ahí? ¿Se entrecorta todo? ¿O es a mí sola? pues, no sé ¿Hola? cómo me escuchan. Escucho bien. Escucho bien. Sí, a mí también Anda se me entrecorta un medio poco. como cortado. Sí, a mí también de vez en cuando medio como que se entrecorta, pero debe ser la bendita conexión. Sí. Cualquier cosa me avisan. Sí, se Sí, entrecorta. entonces tenemos una laguna de cartílago, de tejido de matriz cartilaginosa, y adentro, en este lugar, cuando este tejido está en el animal vivo, está ocupado por el condrocito. Lo que pasa que con la técnica, ese condrocito se achicharra, ¿cómo se dice? Se deshidrata, y o se ve el núcleo o se ve un pedacito del citoplasma y algo del núcleo generalmente aplastado contra alguno de los lados de esa laguna, que también recibe el nombre de condroplasto. Acá se ve un poco de citoplasma y el núcleo, ¿sí? Y esto es un espacio de retracción, lo que se ve blanco. Volviendo a este que estaba re bonito. Entonces cada uno de estos son condrocitos, y los condrocitos tienen la capacidad de dividirse por mitosis, y cuando hacen una primera división generan este tipo de estructura, y después se vuelven a dividir, ¿y qué generan finalmente? Que es característico de este tipo de cartílago. El grupo isógeno coronario. Isógeno. O isógeno coronario, a ver si encuentro alguno. Ahí, arriba. ¿Lo querés marcar? Porque, o sea, puede ser que haya muchos. Ahí te di, Marcos. Acá esto, ¿no es? Ese puede ser, sí. Por ahí también hay otro. Acá, si no. No sé. Ese mismo, ahí hay otro. Sí, Ahí abajo hay otro. ahí abajo hay otro quizás Ahí. un poquito más marcado. Ahí hay otro, exactamente, sí. Tal cual. Todos esos son grupos isógenos coronarios. Esto isógeno significa mismo origen, ¿sí? Isógenos.
y es porque a partir de un condrocito, primero se divide a la mitad de ese condrocito, y una vez que tenemos dos, se divide, pero cambia el plano de división. Por eso genera 4 células, como en coronita, así como 4 puntos. Después van a ver que en otro preparado que vamos a ver hoy también, se dividen, pero siempre mantienen el mismo eje de división, por lo tanto generan grupos isógenos que se llaman axiles, que son como condrocitos uno atrás del otro. Ahora en un rato lo vamos a ver. Bien, vayamos de nuevo a ver esto de más cercano. Acá hay un bonito grupo isógeno. Y otra característica es que se ve la matriz cartilaginosa, que es todo lo que lo rodea. Se ve basófila, obviamente. ¿Por qué se ve basófila? Porque tiene glicosaminos glicanos con grupo sulfato. Exactamente, ¿sí? ¿Y habría Y son algún...? grupos, Decime. que son grupos negativos los sulfatos, y por Ujú. eso tiene tinción basófila. Correcto. ¿Y habría alguna tinción particular que se pudiese aplicar sobre el cartílago y me diera algo particular? ¿Leyeron algo? Azul, Sí, ahí azul va. de tolueno, algo así. Toluidina. 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 Exactamente. ¿Y qué fenómeno ocurre cuando lo tiño con azul de toluidina? Metacromancia, puede ser. Metacromasia, se llama metacromasia. ¿Y eso qué significa? Que toma diferentes colores. Que Puede toma ser. un color distinto, exactamente. El azul de toluidina es de color azul, como bien lo dice el nombre del colorante, y gracias a estos glicosaminoglicanos y a los grupos cargados que tiene la capacidad de, en vez de teñirse azul, virar ese colorante y que eso se refleje en una especie de violeta o medio púrpura intenso cuando presentan los glicosaminoglicanos. También pasa con otras sustancias, o sea que en las sustancias donde haya glicosaminoglicanos, donde haya heparina, si yo aplico esta tinción, por ejemplo el azul de toluidina, vira, en vez de teñirse azul, se vira a púrpura, y tenemos el fenómeno de la metacromasia. Eso léanlo porque les pueden llegar a preguntar en la parte de lo que son técnicas. Y bueno, lo que iba yo antes, que ya me dispersé con el tema de las tinciones, es que tenemos una zona más basófila y otra, acá se ve mejor, ¿sí? Cerca de los condrocitos tenemos una zona bien basófila, y entre distintos condrocitos tenemos una zona basófila, pero de menor intensidad. ¿Se aprecia eso? Sí, se ve. Sí, sí. se ve. Esta es la más clara, la de menor intensidad, y la más oscura, la más basófila, está bien alrededor de los condrocitos o de los grupos isógenos. ¿Cómo se llama cada uno de estos sectores? Esa es la matriz interterritorial. Esta es la interterritorial, ¿sí? Porque está entre, digamos, los territorios de los condrocitos. Y Y la del más borde basófila. territorial. Y esa es la territorial, ¿sí? Bueno, eso es todo lo que tienen que saber marcar acá. Grupos isógenos, las matrices, tener idea de lo que es el fenómeno de metacromasia, qué sustancias dan metacromasia, el pericondrio, cómo está compuesto el pericondrio, y un poquito de las células que están en el pericondrio que originan, y bueno. O sea, es una teoría, pero es bastante acotada. Si les piden explicar algo de acá, es bastante acotada. El resto de la teoría la explican en el parcial escrito, ¿sí? Gretel, ¿podría explicar de vuelta lo de la matriz? Porque me parece que lo tengo mal. Sí. ¿Cómo eran? La matriz territorial es la que está alrededor, y la interterritorial es la que es más basófila, más clara, y está entre los condrocitos o los grupos isógenos. O sea, de la territorial sería la que es más fuerte, más basófila. Exacto. Listo, lo tenía mal. La basófila es la territorial. Perfecto. O la del borde. Yo lo
Me Claro, quedó así. con la Es que la que está marca bien el con la que está reborde. bien en el borde de los condrocitos, ¿sí? Se ve más basófila. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, y acá hay varias placas de cartílago hialino. Pueden mirar esto mismo que acabamos de ver en este sector, lo pueden mirar en el sector que ustedes quieran. ¿Sí? Todo esto son placas con distintos cortes del cartílago hialino de la laringe. Preguntas, dudas, cosas que se les hayan ocurrido. Esto. Nazarena, ¿estás hablando? Me parece vos pero estás muteada. Estoy viendo por el chat. A ver, espera, porque acá. Ah, no, ni Creo que salgo. es problema de su micrófono, porque habla, pero no se escucha. Sí, ¿sabes qué? Me parece que acá pasaron las manos mágicas de mi hijo. Y voy a tener que actualizar el coso porque me parece que lo rompió. Matriz capsular en el ROS. ¿Qué dice el ROS? ¿Lo llama así? Vamos a ver, vamos a chusmear acá un poquito. No tengo la guía abierta de trabajos prácticos. Unidad 3 todavía. Habla también sobre matriz capsular y después de que tenés matriz territorial, pero no se puede diferenciar. O sea, no se ve. Bueno, acá en los preparados en general se ve siempre. Vamos a ver qué dice la información que ponen acá. Pero en la guía debe estar seguro. A ver si dice algo de la matriz. Acá está, ¿sí? Cada grupo isógeno se encuentra inmerso en la matriz territorial, que es la más basófila, la que vimos recién, que el resto de la matriz, que es la interterritorial, que es la menos basófila, está como la que rellena entre los condrocitos. ¿Escucharon? Sí, Sí, se escucha. Sí, sí. yo. Igual esto, siempre lean lo de la guía que es más completo. Acá es como una especie de resumen de lo que es la guía. Bien. Igual Nazarena hizo hincapié en capsular, matriz capsular. En el introductorio, la clase teórica, No sé, puso. No, en el ROS, dice. sí, Ahí sí, va a sí. cambiar lo que dijo. Después lo leo, la verdad que el ROS, imagínate, lo leí hace 500 años, pero supongo que se está refiriendo a lo mismo. Ok. ¿Hola? Hola, Ahora sí, sí. sí. ¡Ay, se escucha! Sí, Bien. No, que en el ROS, como que no solamente tenés la matriz territorial y la interterritorial, sino también te habla sobre una matriz capsular que está alrededor de cada condrocito. Y después la matriz territorial está alrededor del cúmulo. del grupo isógeno o del grupo de condocitos que ves. Claro, es esa, Sí. la matriz territorial es esa basófila que vemos que está siempre bordeando a uno o a un grupo. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando lo vemos rodeando un grupo, quizás el resto de su grupo de condrocitos está en otro plano y no cayó en el corte. Sí, sí. Entonces solamente vemos uno con su halo basófilo. La capsular es así que no la vemos en los preparados. ¿Sí? Bien. Esa no se ve. Lo único que Perfecto. podemos ver es el condroplasto, que es esta laguna física que está generada por el cartílago, con su espacio en blanco, que es una retracción, porque el condrocito se deshidrata y queda como pegado en alguna de las paredes de ese condroplasto o laguna. En el preparado, así que bueno, esas dos matrices. Para la teoría, la otra recuérdenla,
y sobre todo si la nombran también en lo que son los teóricos grabados, o si hoy Marcelo, yo la verdad que me olvidé de entrar hoy, igual no creo que Marcelo se haya metido tanto, pero seguramente en el teórico de grabados puede ser que profundice. Ok. Listo, ya está. Era eso. Bien, de acá, ¿algo más? Si no, seguimos con A mí esto. me quedó una duda sobre metacromacia. Metacromacia. No sé si depende de las características del tejido que estés, o del preparado que estés tiñendo, o de la tinción que estés usando. O sea, ¿qué es lo que tiene metacromacia? El Metacromáticos son las preparado, o sea, el tejido. vos tenés, claro, los tejidos pueden tener ciertas sustancias, como es la histamina, o en este caso los glicosaminoglicanos, esas dos, acuérdenselas, que son sustancias metacromáticas. Es decir, cuando vos aplicás este azul de toluidina, que es un colorante, en vez de teñirse azul, se tiñe medio púrpura, medio violeta. Es decir, que no tiñe con el color que uno originalmente lo aplica. Es como que lo vira, lo cambia. Eso es el fenómeno de metacromacia, y solamente lo dan ciertas sustancias. Acá en cartílago sucede por los glicosaminoglicanos, pero si en otros lugares encontramos GAGs, también va a ocurrir el fenómeno de metacromacia. Un ejemplo de esto, que acá no lo tenemos porque era un preparado especial cuando estábamos en el aula y teníamos presencialidad, había un tumor que estaba puesto, era un mastocitoma donde había un montón de mastocitos, y los mastocitos son células del tejido conectivo, que si bien nosotros no las identificamos porque son complicadas de ver, cuando se vuelven tumorales, y hay muchas, ahí sí se las puede teñir, se las puede identificar, y los mastocitos son estas células que están encargadas, seguramente algo leyeron, si pasaron por conectivo, hay un mosquito que me está queriendo picar, encargadas de lo que es todos los fenómenos de alergia, ¿sí? Cuando a veces aspiramos a alguna cosa, polvo o algo que vuela, y nos empieza a dar ese ataque de estornudos, o nos lloran los ojos, bueno, todo ese tipo de reacciones están mediadas por los mastocitos, y por un compuesto que liberan los mastocitos que se llama histamina. Y esa histamina es metacromática, es decir, las tiño con azul de toluidina, y en vez de teñirse de azul, se pone media púrpura. Y lo que estaba bueno es que, como era un tumor, había muchos mastocitos, y al teñirlos con azul de toluidina, se veían todos sus gránulos en el citoplasma, estos gránulos de histamina, todos de color púrpura. Estaba muy bueno para ver lo que significaba metacromacia. Pero acá todavía no lo han escaneado ese preparado. Los preparados especiales van a ver que en la guía dice preparado especial, no sé, aorta con orceína, o algunos que acá no están escaneados, entonces nos los perdemos de ver. Igual no entraban en el paseo, sino que eran como un dato de color para que ustedes pudieran tener un acercamiento quizás a otras tinciones, o ver fenómenos puntuales que uno se los cuenta en forma teórica para que lo vean también aplicado en un preparado, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que pasa con la metacromacia y estas sustancias que tienen algunas células y también algunos tejidos. Fíjense acá que también se ve muy bien todo lo que es la matriz territorial e interterritorial. Bueno, pasamos de preparado. ¿Qué preparado es? El de osificación endocondral. Correcto. Se los muestro así para que vean para que nos ubiquemos un poco, ¿sí? Cuando tenemos osificación endocondral, primero que nada estamos hablando de un animal joven. En este caso, este preparado es de sé que son de fetos de qué no sé, por eso son tan chiquitos, y por eso entran casi completo en lo que es un portaobjeto, ¿sí? O sea, si bien está la mitad de algún huesito largo, entra casi completo. Y en todo animal en crecimiento tenemos esto, que seguramente en anatomía lo habrán visto o nombrado, yo la verdad que no recuerdo ya tanto, que se llama ¿cómo?
todo este sector. Es un El cartílago. cartílago de crecimiento. Correcto, es el famoso cartílago de crecimiento, que es el que produce el crecimiento en largo de los huesos como, no sé, húmero, fémur, los huesos tibia, los huesos largos. ¿Sí? Entonces esto prolifera y genera todo hueso para este lado y el hueso se termina alargando. Acá, como pueden ver, está la zona del cartílago en crecimiento, toda la parte donde se está formando el hueso, y este sector del medio, ¿qué es? Médula ósea. La médula ósea. Médula ósea. Sí, todo este espacio es la médula ósea. ¿Sí? ¿Y por fuera qué puede haber? Periósteo. Periósteo, bien pegadito, correcto, sí. O músculo. Y músculo, exactamente, esto es músculo. Van a ver que cuando se acerquen quizás no se ve tan bien, y en algunas partes directamente no se ve muy bien, pero confíen en mí que esto es músculo esquelético estriado, es un pedacito de músculo que en contra a veces se ven tipo fibroblastos, justamente porque al ser un feto, un huesito de un feto, todavía no está tan maduro como si fuera el músculo que estuvimos viendo, no sé, en lengua, en otros preparados que ya vimos en la clase pasada. Me está avisando que nos quedamos sin tiempo. Vamos a la primera parte. Dice que me quedé sin conexión. Vamos a esperar. ¿Me Sí, escuchan se ahí? escucha mal. Se escuchó mal. Lo que dijiste antes no. No, no dije nada porque estaba sin Ah, conexión. Estaba esperando a que se fuera el cartel. Entonces, acá tenemos varias zonas. Esto es como un proceso. Todo este preparado es como un proceso. Ustedes se lo tienen que saber como una especie de cuento. ¿Qué zona tenemos acá? Acá está De un poco más. reposo. Zona de cartílago en reposo, que si ustedes lo ven es muy similar al cartílago hialino que acabamos de ver recién en laringe, ¿sí? Es más delgada esta zona. Los preparados que teníamos en el aula se veía bastante más gruesa. Pero bueno, esta desde acá hasta acá es la zona de cartílago en reposo. Luego estos condrocitos, ¿qué hacen? Se agrupan en los grupos isógenos axiles. Sí, tenemos acá grupos isógenos axiles, pero esto es la consecuencia de ¿qué? ¿Qué están haciendo estos condrocitos? Empiezan a Duplicarlo. duplicar. Empiezan a duplicar. Ahí lo Duplicando. ¿Se están duplicando? ¿Me Se están están diciendo? duplicando. Se están duplicando, se están dividiendo, ¿sí? Por mitosis. Me van a decir meiosis acá. Entonces, estas células se dividen por mitosis. Entonces, más o menos de acá hasta acá hay todo un proceso de mitosis. Fíjense que son estimados los límites. ¿Sí? Se dividen por mitosis, siempre en el mismo eje, por eso dan origen a estos grupos isógenos axiles. Hay un condrocito al lado del otro. Ven como aplastados. Son todos estos. ¿Eso sería la proliferación? Esta es la zona de proliferación, correcto, están proliferando. ¿Qué sigue después? Zona de hipertrofia. Zona de hipertrofia, dijeron ahí. Correcto, la zona de hipertrofia, la característica es que, si ustedes miran la laguna o el condroplasto de este condrocito, es bastante chiquito, y ahora si lo ven acá, es mucho más grande, ¿sí? Sí. No, una laguna más grande, el condrocito, bueno, lo vemos retraído por lo que yo les expliqué en cartílago hialino de laringe, pero tenemos una laguna mucho más grande y que si venimos para acá es como que se van haciendo cada vez más grandes. Entonces, este sector, más o menos, es el sector de cartílago Hipertrofiado. Atrofiado. ya, así es. Y después, ¿qué pasa? Empieza a pasar algo en la matriz Se empieza a cartilógica. osificar. Empieza a ¿A qué?
Calcificar. Calcificar, exactamente, ¿sí? Se empieza a depositar sales de calcio. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué se agrandan estas lagunas? ¿Qué pasa con el calcio? Porque los condrocitos nos decían que sufrían apoptosis. Los condrocitos empiezan a hacer apoptosis, proliferan porque ¿se acuerdan que el cartílago no tiene vasos sanguíneos? La nutrición de cada condrocito va a través de difusión, entonces estas sales que se empiezan a depositar endurecen toda esa matriz y todo ese intercambio, esa difusión de nutrientes cada vez es más chica, por eso está este fenómeno de que se agrandan, es como una reacción a la falta de nutrición, y luego por un mecanismo interno estos condrocitos mueren por apoptosis y aparece esta zona, que está más o menos de acá. ¿Es cuando forman las trabéculas? Hasta acá. En realidad vamos... Sí. La vamos a marcar por acá. Más o menos ahí, ¿sí? Entonces fíjense que aparecen lagunas sin condrocitos, y luego estas lagunas es como que se fusionan internamente, como que pierden las paredes de contacto, y generan estos espacios, y lo único que quedan son estas trabéculas de cartílago que tenían a los costados, ¿sí? Entonces quedan las trabéculas, la fusión de las lagunas genera estos espacios, y toda esta zona se llama ¿De osificación? todavía no. Ah. De Osificación calcificación. todavía no. En la guía, ¿cómo lo encontraron? De enerosión o calcificación. Erosión o calcificación, exactamente. Entonces toda esta parte es la zona en general le decimos zona de erosión, pero si ahora le agregaron el término calcificación, está re bien porque es todo lo que sucede extracondrocito, ¿sí? Todo lo que sucede en la matriz cartilaginosa por fuera de ese condrocito. ¿Se entendió cómo se forman estas trabéculas? Sí. Genial. A estos espacios, ¿qué llega? ¿Capilares sanguíneos? Capilares sanguíneos, y por esos capilares sanguíneos llegan Osteoblastos. células y llegan los, ¿cómo se llaman? Osteoblastos. Osteoblastos, exactamente. Y esos osteoblastos empiezan a adherir a los costados de las trabéculas, sobre la superficie de estas trabéculas, y son todas estas células que tenemos acá, que son bien basófilas. Y vamos para acá, acá están. Se disponen una al lado de la otra y dan un aspecto como de epitelio, pero en realidad no son epitelios, son células individuales, ¿sí? Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Pero a veces se las ven tan ordenaditas que parecería como si fueran epitelio, pero no son epitelios, y son células individuales que se ponen sobre las superficies de las trabéculas. ¿Y empiezan a hacer qué? A generar la matriz Matriz. extracelular. Ahí generan una matriz extracelular que, ¿cómo se llama? La van depositando. ¿Qué nombre recibe esa matriz? ¿Es la matriz ósea o no? Sí, es una matriz ósea que se llama sustancia ¿qué? Ovoide. Osteoide, no ovoide. Ah, bien, perfecto, porque no entendía mi letra. Bien. Osteoide, de hueso, ¿sí? Ese osteoide, acá este preparado se ve generalmente, o sea, se ve todo con una tinción basófila, pero acá ya empieza a haber acidofilias. ¿Se puede apreciar como un bordecito más basófilo y un centro más pálido? ¿Lo ven Sí. eso? Sí. Bueno, Sí, sí. ese borde más basófilo generalmente es un borde mucho más acidófilo, y es ese depósito de sustancia osteoide que está dado por los osteoblastos. Entonces los osteoblastos fabrican osteoides, depositan, y esto nos lleva, o sea, mientras más a la derecha nos vamos,
más va aumentando este proceso. Esas trabéculas que originalmente, que acá esto todavía es de cartílago en el centro, y todo el borde ya es sustancia osteoide. ¿Sí? Acá ya tenemos trabéculas mixtas, van a ver que se llaman trabéculas mixtas cuando tienen sustancia osteoide y tejido cartilaginoso en el centro. Si nosotros empezamos a venir para acá, avanzamos, fíjense que acá la sustancia osteoide es mucho más gruesa y el cartílago, que es el que se ve más pálido en el centro, cada vez es menor. Mm. ¿Puede ser que aparezca como trabécula primaria y secundaria? Depende del libro que leas, dice trabécula primaria, secundaria y terciaria, y otros dicen trabéculas mixtas o cartilaginosas. Eso depende de donde vayan leyendo. Pero la primaria sería la que es toda cartilaginosa, la secundaria la que es mixta, sí que tiene un poco de osteoide y todavía tiene un centro cartilaginoso, y la terciaria la que ya está completamente osificada, ¿sí? Llena de sustancia osteoide y además tiene osteocitos adentro. Bien. Entonces, nos corremos, acá todavía está bastante mixta, cada vez